Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Tenemos ya la primera pregunta. Pastor, ¿el hombre nace pecador o se hace pecador? La pregunta es muy interesante porque... La pregunta que según la Biblia. Sí. La pregunta es muy interesante porque hay dos corrientes de pensamiento relacionado a ese tema. Hay unos que piensan que el hombre no nace pecador, sino que en el desarrollo de la vida comienza a verse afectado por ese fenómeno y según el entorno donde vive, así se va a ir desarrollando en todos sus aspectos. Hay otros que pensamos que el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Es decir, por naturaleza es pecador el ser humano. La Biblia lo que dice es que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando uno se pone a hacer el análisis, podría sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, las personas que son afectadas por un virus, pues tienen el virus muchas veces y no se ha desarrollado en esa persona, aunque lo tenga, son asintomáticos. En ese caso, el pecado es un virus que en los niños hasta determinada edad, aunque está ahí, no ha hecho su aparición en la práctica, pero ese virus está en la vida del ser humano. Y cuando ya él comienza a desarrollarse, va a exteriorizar lo que en sí hay en su propia naturaleza. Recuerde que la gente conoce qué es pecado a partir del momento que se exterioriza o se ve el fruto de lo que hay en él. Pueden haber adúlteros sin estar conviviendo con una persona que no es su pareja. Pueden haber homicidas que son homicidas sin haberle quitado la vida a nadie. ¿Por qué? Porque la intención, el pensamiento está en la conciencia del individuo. Solo que no se ha visto ese resultado. Es algo así como cuando una persona tiene una infección, pues se conoce que tiene la infección porque viene la calentura, que nosotros llamamos fiebre. Pero la infección hace rato está ahí. La calentura lo que está diciendo es que la persona está enferma. Así es cuando una persona comete un pecado visible ante la sociedad. No es que lo que cometió ahí comenzó el pecado. Hace rato ha venido el proceso, el virus en el ser humano, hasta que llega un día que lo exterioriza. Y Jesús fue claro, él dijo, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Y explica, ¿de dónde? Del corazón. Hay un proceso. Cuando la persona le quita la vida a alguien, ha habido un proceso. Cuando el hombre o la mujer caen en adulterio, ha habido un proceso. Y eso se da porque la naturaleza del hombre es así, pecaminosa. Entonces, esas dos corrientes hay. Yo no me atrevería a decir que el hombre se hace pecador. Yo diría más bien que el hombre por naturaleza es pecador. Amén, pastor. Hay una pregunta que nos llega, nuestro oyente nos dice,
Pastor, si la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿por qué Salomón, siendo el hombre más sabio, tuvo muchos ídolos? Pues la respuesta es sencilla. El hecho de que yo sea sabio no evita que yo sea tentado. Ahora, Salomón, aparte de que fue sabio, porque si lees bien la escritura descubres que Salomón le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio. Pero él, como muchos mortales, después de ser beneficiado por Dios, se descuidó. Y el pecado no da tregua. Y por eso le pasó lo que le pasó. El temor a Dios debe de estar en cada instante de la vida del hombre. En el momento que el temor a Dios desaparece de la vida del hombre, por sabio que haya sido el hombre, fracasa. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Pastor, nos hacen varias preguntas, pero la verdad que el oyente nos está escuchando, pero no las deja Inconclusas. Exacto. Hermanos, está bien que los hermanos se tomen fotos, pero no dicen en que le rogaría al oyente que haga el favor y nos especifica bien la pregunta, ¿sí? Pastor, ¿puede un cristiano o está bien en un cristiano guardar luto cuando un familiar fallece? Pues en la Biblia encontramos que el pueblo de Israel guardó luto por la muerte de Moisés, el pueblo de Israel guardó luto por la muerte del rey David. Es parte de la cultura y nada en sí afecta su relación con Dios. Las personas acostumbran, la Biblia no condena que una persona tenga luto por la partida de un ser querido. Amén. Amén. Pastor, nos llega una pregunta, nuestra oyente nos dice: soy cristiana, pero si tengo una enfermedad física y tengo dolor, ¿puedo ir al médico o eso es falta de fe? No, las personas pues están en su libertad. Es bueno entender de que Dios sana. Sé que la persona misma que hace la pregunta sabe que Dios sana. Claro. Pero puede darse que un día cualquiera acuda al médico para buscar una solución a su problema de salud. Y el día que lo haga, pues no estará ni pecando, ni afectando su vida devocional. La Biblia dice que en el momento de la enfermedad del pueblo de Israel, Dios dice, no había médicos en Israel, ¿por qué para la hija de Sión no hubo medicina? O sea que en la cultura judía, el pueblo de Israel buscaban sus médicos. Un buen ejemplo de los recursos que debe de agotar el hombre es el que menciona la Biblia con respecto a Ezequías. Si usted lee bien el pasaje, Ezequías tenía un problema de una úlcera en su cuerpo. Y pues Dios envía al profeta para decirle que organice su casa, que va a morir y que no va a vivir. Después de la oración de Ezequías, Dios llama a Isaías y le dice, vuélvete y dile a Ezequías que he oído su oración y he visto sus lágrimas. Dile que le voy a añadir 15 años más de vida. Y luego se le hace saber que para el problema que tiene, haga un emplasto de higos y lo coloque en su herida para que fuera sanado. Entonces, en la Biblia no existe una condena a quienes utilizan recursos médicos, siempre y cuando vayan de una manera correcta, es decir, sin superstición, Exacto. sin hechicería, ¿ya? Entonces no tiene ningún problema. Puede ser de que alguno critique, pero yo pienso que las personas
deben de madurar en su fe y en su conocimiento. Yo conozco casos de personas que, creyendo tener mucha fe, han dejado morir su hijo de un ataque de parásitos. Entonces uno dice, ¿dónde estaba la fe que no le permitió acudir a un purgante, por ejemplo? No, todo extremo es malo. Y yo debo de entender que hay cosas en las cuales la ciencia no tiene competencia. Y ahí es donde Dios va a entrar a hacer lo que yo no puedo hacer. Entonces Dios hace lo imposible. Yo debo de buscar salidas en lo que es posible. Amén. Amén. Pastor, mi pregunta es la siguiente. Todas las señales están cumplidas. Sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. ¿Cómo debemos actuar nosotros con respecto a las cosas seculares, como comprar casas o cosas materiales? Mi inquietud es que mi hijo dice que no desea comprar casa porque el Señor ya viene. ¿Usted qué nos aconseja? Vea, es muy interesante la fe del joven, pensando que el Señor ya viene. Pero también es bueno que comprenda que hay que trabajar para 1000 años, aunque solo vivamos 1 minuto. Siempre es bueno que los cristianos estemos preparados para la venida del Señor, pero eso no puede llevarnos a descuidar nuestras responsabilidades como padres, como esposos, como hijos, como ciudadanos, como empresarios, como empleados. Porque cuando las personas manejan esos extremos, les puede suceder lo que pasó con la iglesia en Jerusalén. Ellos creyeron de tal manera que inclusive trajeron todo lo que tenían a los pies de los discípulos y lo partieron según la necesidad de cada uno. Eso es lo que dice el libro de los Hechos. Sin embargo, usted va a encontrar a Pablo en la carta a los Corintios capítulo 8 y 9 y en el capítulo 16 de la carta a los Romanos buscando ofrendas para ayudar a los pobres que habían quedado en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que en un momento de fervor pensaron que ya el Señor venía y que no valía la pena preocuparse por lo material y lo distribuyeron en un mal manejo administrativo, que es un mal manejo administrativo. Y un día cualquiera se levantaron y no tenían que voltear a ver en casa. Y el Señor que ellos estaban esperando que llegaba ya, no les llegó. Entonces a Pablo le tocó salir a pedir para suplir la necesidad de los santos en Jerusalén. Los cristianos tenemos que aprender de esas lecciones para que trabajemos, tengamos nuestras cosas, no poniendo la mira en ellas como la salvación, sino como un recurso que Dios nos provee para que mientras estemos sobre la faz de la tierra, vivamos dignamente. Amén. Amén. Yo creo, pastor, y más enfocarnos en lo espiritual, porque el tiempo de Dios es infinito. La Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Imagínese. O como una de las vigilias de la noche. Entonces, cuando yo meto a Dios en mi tiempo, es donde voy a llegar a esas conjeturas. Pero mire que Pablo está diciendo en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, luego los que vivimos. Exacto. Pablo pensó que el Señor vendría antes de él ir al sepulcro. Pero ya pasaron 2000 años y Pablo murió hace cualquier cantidad de... ya 2000 años prácticamente. Y mire, el Señor no ha venido. Amén. Entonces aquí lo que tenemos que aprender es a entender que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y en Él no, o a Él no lo afecta el tiempo. A nosotros sí, porque tenemos principio y tenemos fin. Entonces, como nosotros tenemos principio y tenemos fin, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para vivir en tanto que estamos acá.
y preparados espiritualmente para una de las dos situaciones que sin duda alguna vamos a enfrentar: la muerte, que es inevitable, o que Cristo venga y levante su iglesia. Amén. Mientras Cristo viene o la muerte llega, yo debo de luchar por sobrevivir de una manera digna. Y si el tener mi casa, el tener un ingreso, contribuye con esa vida digna, pues yo debo de preocuparme por ello. Amén. Amén. Pas- Siga, hermano Sebastián, bien Gracias. pueda. Pastor, nos hace una pregunta nuestro oyente, nos dice, Dios les bendiga, dice la palabra que Melquisedec vive para siempre. Entonces, ¿aún existe Melquisedec? Lo que pasa es que según el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, encontramos el texto donde habla de que Melquisedec no tiene principio de vida ni fin de días. Algunos piensan que es una teofanía de Dios en el campo del oficio sacerdotal. Y en ese orden de ideas es que se plantea ese término que es sacerdote para siempre. Es una figura que menciona la Biblia y que aparece por primera vez en el Génesis, cuando Abraham, después de ir a rescatar a su sobrino Lot, viene y trae los diezmos de todo. Y Abraham lo hace como una expresión de gratitud en razón a que aquel sumo sacerdote lo recibe y le da sustento. Y Abraham, como reconocimiento, como una expresión de gratitud, da al Melquisedec los diezmos de todo. En la Biblia aparece que es rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Desde el campo de vista de las teofanías, se piensa que es Dios mismo en el oficio sacerdotal, y por eso el término para siempre. Desde el concepto patriarcal, se piensa que se le daba ese término de sacerdote, juez y rey a quien había sobrevivido a la tercera o a la cuarta generación. Y hay algunos que llegan a pensar que estaba relacionado con Sem, uno de los hijos de Noé. Amén. Pastor, quisiera saber cuando dice Santiago, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿En qué consiste esto? Pues la Escritura está enseñando que cuando las personas son inestables en su decisión hacia Dios, cambian de ánimo según la circunstancia. Y en Dios se requiere que la persona sea definida. Entonces el apóstol se está refiriendo a ese creyente que hoy es muy ferviente y mañana ya está desmotivado y practicando lo que de verdad no debe practicar. A esas personas es a la que les dice que saquen de su vida esas afecciones que perjudican su relación con Dios, su vida devocional, su intimidad. Por eso es que les dice que purifiquen sus corazones, es decir, que se definan de una vez por todas a ser fieles a Dios. Amén. Amén. Pastor, nos dice nuestro oyente, hay predicadores que en ocasiones dicen que si alguien está pasando por dificultades es porque Dios lo está procesando. Entonces, los que no tenemos dificultades grandes, ¿Dios no está tratando con nosotros? Depende como el momento en que se dan las situaciones. Vea, bíblicamente todos los cristianos pasamos pruebas. Eso es lo que está escrito. Unos en mayor y otros en menor, pero que las pasamos, las pasamos. Ahora, cuando un pastor, un predicador habla acerca del proceso, pues dependiendo del enfoque que le dé, porque no todo lo que yo vivo es el resultado del proceso de Dios.
puede ser el resultado de mis malas decisiones. Entonces no es lo mismo el proceso que vive Job al proceso que puede vivir una persona que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Sí, señor. Entonces también la persona tiene que aprender a establecer las diferencias. Si yo actuando rectamente enfrento una dificultad en cualquier orden, yo debo de entender que puede ser parte del proceso de mi vida en el campo espiritual que Dios está utilizando para formarme. Pero otra cosa es que yo viniendo caloroso me meta al baño y me tuerza y tenga que pagar la consecuencia por mi responsabilidad. Entonces las personas también tienen que aprender a mirar que hay cosas que vienen porque Dios las permite, hay cosas que vienen porque yo las busco. Amén. Amén. Pastor, hay un creyente que está confundido. Él dice, pastor, ¿es cierto que uno es el problema cuando uno no entiende o no acepta la enseñanza del pastor? El pastor me dice que yo soy el problema. ¿Qué me dice usted, pastor? Es bien, ¿cómo decir? Es bien compleja la pregunta, aunque parezca sencilla. Creo que el deber del pastor es predicar el evangelio. Y en el desarrollo de la predicación del evangelio no debe de estigmatizar al creyente, sino más bien debe de buscar por todos los medios orientarlo, Sí, no porque ahí se ve estigmatizarlo. confundido el Lo están hermano. estigmatizando. Ningún creyente es un problema. Aquí pienso yo que cuando alguien dice que el creyente es un problema, más bien el problema es el que lo dice. Porque si yo soy pastor, yo debo de entender que mi oficio es atender a las personas. Y las personas son diversas en su manera de pensar y de proceder y de visión de vida y de proyecto. Puede ser que hayan diferencias entre los congregados que afectan el pensamiento del pastor, pero que el pastor no debe mirar al creyente como un enemigo o como un problema, sino más bien como una oportunidad para que su conocimiento crezca, si es que el creyente necesita una explicación más profunda acerca de la fe, o buscar la manera de vestirse de paciencia el pastor con la oveja, porque no todas las ovejas se comportan igual. Y cuando dentro de la comunidad cristiana se dan esas situaciones que en un momento determinado pueden reñir y afectar inclusive la comunión O debilitar los cristianos. o debilitar los creyentes, pienso yo, es un concepto muy personal, el pastor nunca debe de mirar como algo extraño o como enemigo o como problema, sino más bien como gaje del oficio. Ya, si usted pega ladrillos, lo normal es que un día cualquiera le caiga un ladrillo en un pie. Si usted clava una puntilla en la pared, es muy posible que el martillo se desvíe y le rompa la uña del dedo. Si usted está pañetando o revocando, dependiendo de la ubicación de donde usted esté, es normal que le caiga arena en los ojos. El que monta un caballo es normal que se caiga de él. El que conduce un vehículo es normal que lo estrelle o se estrelle. Se va el carro, se quede sin gasolina. El pastor debe de saber que está administrando personas que son diversas en el pensamiento y que cuando se presenta alguna anormalidad no debe de mirarse como un problema el creyente, sino más bien como una posibilidad para hacer crecer su ministerio, ya sea en el conocimiento, ya sea en la tolerancia, ya sea en el respeto por la visión de la vida. Amén. En mi caso personal, yo nunca he tenido enemigos en la iglesia.
ni he tenido creyentes problemas en la iglesia. Yo lo que he tenido son personas que ven, piensan diferente a como yo veo la vida. Y mi deber como pastor es buscar el consenso de tal manera que juntos podamos sacar adelante ese proyecto llamado salvación en la vida del creyente y de la iglesia. Amén, pastor. Nuestro oyente nos dice que ¿qué quieren decir o qué quiere decir la Biblia cuando habla acerca de pecados de muerte y de no muerte? Hemos dicho, es una inquietud que ya se ha dado respuesta creo que unas 3 o 4 veces, pero la persona posiblemente no ha escuchado. Todos los pecados son de muerte si el hombre no se arrepiente. Léalo en Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Léalo Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 en adelante. Léalo en Gálatas, capítulo 5, verso 17 en adelante, hasta el verso 21. Todos los pecados son de muerte si yo no me arrepiento. Ahora bien, entre todos esos pecados que yo estoy diciendo que son de muerte, hay unos por los cuales el apóstol dice, pido que no oren. ¿Y cuáles son esos? Bueno, Jesús dijo la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es atribuirle a Satanás una obra que Dios ha hecho. 2, es pisotear al Hijo de Dios, es tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Eso es el pecado por el cual el apóstol dice no se ore. Y en razón a que se dice, venga, a algo muy importante, no es que la misericordia y el amor de Dios no alcance para quitar ese pecado, sino que más bien se está refiriendo al pecado que el hombre llamado cristiano comete voluntariamente a pesar de saber que es pecado. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces un cristiano sabe que vivir en unión libre es pecado, pero él sigue viviendo en unión libre. Él sabe cuál es la medicina, pero no hace lo que tiene que hacer. Pues no vale la pena orar, porque si ese tipo sigue en esa condición, se va a perder. No porque no haya la medicina, sino porque él no se la aplica. Si una persona sabe que la venida de Cristo es para que tengamos vida y lo rechaza, si una persona sabe que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado y él la rechaza, si una persona sabe que el Espíritu Santo en la vida del hombre es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad y no lo acepto, pues más allá de que Dios quiera salvarme, no me voy a salvar. A eso es a lo que la Biblia le llama pecado de muerte, pecado voluntario. Por eso es que está escrito, porque si pecaremos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que han de consumir a los incrédulos. Amén. Pastor, ¿está bien que los hermanos de la iglesia y aún hasta pastores se tomen tantas fotos con las luces navideñas? Pues son pensamientos de las personas. No sé cómo lo harán o por qué lo harán. Yo no estoy puesto por juez. Amén. Amén. Pastor, nos pregunta nuestro oyente, ¿por qué en la Biblia no aparece el libro de Enoc si se menciona en el libro de Judas? Por eso, porque no aparece. ¿Ya? Sí, si no aparece es porque no aparece. Exactamente. No aparece. Si hubiera sido avalado por Jesús, por los apóstoles y por la iglesia primitiva, pues estuviera, pero es un apócrifo que, entre otras cosas, no fue el libro de Enoc, sino que alguien utilizó el nombre de Enoc para hacer un documento y mostrarlo como algo
que tuviese de alguna manera sentido en dicha cultura, pero que cuando los cristianos, Jesús mismo y los apóstoles, si hubieron tenido conocimiento de él, no le prestaron importancia. Y pienso de que si no le prestaron importancia es por una simple razón: no fue inspirado por Dios. Además, es un libro que maneja unas hipérboles exageradas, Sí. como personas de más de 33.000 metros de altura, que eso no cabe en la mente de nadie. Sí, señor. Pastor, ¿por qué la gente buena se muere tan rápido y por qué la gente mala dura hasta 80 y 90 años? Esos son conceptos que las personas manejan. Yo conozco creyentes de 115 años, gente fiel. Ujú. Y conozco creyentes hijos de creyentes que se mueren a los 3 años. Y conozco inconversos que la mayoría están en los cementerios de 18 o 20 años porque a causa del pecado acortaron sus días. Eso es muy relativo. La vida es una oportunidad, y sea que viva poco o viva mucho, lo que debe de preocuparle al ser humano es agradar a Dios. Amén. Porque al final, viejo o joven, tiene que morir y enfrentar la eternidad. Amén, pastor. Dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pastor, ¿es lo mismo leer la Biblia que escuchar predicaciones sobre ella? ¿Tiene el mismo efecto en nuestra vida espiritual? Muchas gracias. Pues depende del concepto que maneje la persona en el momento que hace lo que hace. Si yo leo la Biblia como leer un libro cualquiera, o escucho la predicación como escuchar un discurso cualquiera, o escucho la predicación como con el ánimo de oír a Dios, o leo la palabra con el ánimo de escuchar a Dios, en ambos sentidos me beneficio, Claro. o en ambos sentidos voy a perder el tiempo, dependiendo es de mi condición, de la forma como me acerco, sea leer la palabra o sea escuchar el sermón que expone el pastor. Amén, amén. Pastor, soñé, dice un joven, soñé que me enviaban al ministerio a un campo blanco. ¿Me puede explicar, pastor, qué quiere decir? Pues eso quiere decir que se soñó, Qué pecado. ¿sí? Es Pero como también puede ser que él tiene un vivo deseo de servir a Dios. Bueno, allá voy. Lo que pasa es que vamos por partes. Como lo corta de una. No, es que si él dice, me soñé, ¿me puede decir qué quiere decir eso? Pues que es un sueño. A grandes rasgos eso puede decir. Ahora, que si en eso puede estar impreso un llamado de Dios, bueno, puede darse. Samuel estaba dormido y Dios lo llamó. Usted recordará que fue inclusive ante Elí a decirle, habla Señor que tu siervo escucha. ¿Qué necesita? ¿Para qué soy bueno? Y ante la insistencia de Samuel, el sumo sacerdote entiende que Dios está tratando con él y le pide que por favor cuando vuelva a tener en su sueño un llamado de ese orden, pues que le diga a Dios que le explique qué quiere de él. Sí. Entonces, Dios puede llamar a través de un sueño, claro, ¿por qué no? Pero recuerde que para que ese sueño se haga realidad, deben de ocurrir varias cosas. La primera, que usted reúna los requisitos que Dios enseña a través de Pablo en el capítulo 4 de la carta a Timoteo, capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, que dice, palabra fiel y digna, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el que aspira a ser sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito,
para que no caiga en lazo y en condenación. Entonces, usted encuentra los requisitos de alguien que aspira a ser un pastor, un ministro del Evangelio. Si esos requisitos los reúne usted, va bien, dígale a Dios que le confirme eso. Y Dios se lo va a confirmar a través de ¿qué? De la posibilidad que va a tener de parte de su pastor. Amén. Usted debe de hablar con su pastor y decirle: pastor, vea, yo tengo este fervor, este juego en mi vida, este deseo, yo quiero que usted me ayude a orar y me oriente. Si su pastor es un hombre humilde, él sabrá escucharlo, sabrá apoyarlo, sabrá orientarlo, porque nunca olvide que para llegar al santo ministerio usted necesita dos cosas muy importantes. La primera, que Dios lo llame, y la segunda, que halle gracia ante su pastor, porque su pastor es el conducto regular por medio del cual Dios va a confirmar su llamamiento. Amén, amén. Eso debe de tenerlo claro. Dice nuestro oyente pastor, en el libro de Apocalipsis, dice el versículo, capítulo 20, versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Esto se refiere a que los pequeños también estarán en el juicio? O sea, hablando, me imagino que los niños o... Hay dos corrientes de pensamiento con las cuales una me identifico, con la otra no. Se las quiero plantear para que usted piense y fije una posición. ¿Qué es lo que algunos piensan? Hay una corriente que piensa que cuando dice grandes y pequeños se refiere a estratos, a condiciones académicas o de familia. Entonces se supone que grande es el rey de España y pequeño es el mendigo de la calle del Cartucho en Bogotá. Pero esos son conceptos subjetivos. Claro, para Dios. Yo en lo personal creo como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? Grandes y pequeños. Eso es lo que yo creo. Amén. Amén. ¿Será, pastor, que yo puedo dedicarle canciones seculares a mi esposo? Pregunta una. Pues no sé hasta dónde los cristianos quieran saber Una canción cuán romántica. cerca deben de estar de lo que es el mundo, ¿no? Yo más bien le aconsejaría que pensara cuán lejos debo de estar. Hay muchas maneras de expresarle a la persona que amamos nuestros sentimientos, nuestro amor, nuestra vida romántica. De pronto es mejor un abrazo, un beso, un detalle, un acto de lealtad, de compromiso, de fidelidad, de responsabilidad, de buen trato, de cuidado de los hijos, de cuidado de los bienes. Puede ser mucho más eficaz que una canción de la ingrata traidora o de que te amo porque me muero. Pienso que ya va a depender mucho de los valores del cristiano. En el mundo eso es normal, pero los cristianos sí creo que no nos queda bien ponernos a dedicarle canciones, pues si somos cristianos, a cristianos. Amén. Pastor, nos dice nuestro oyente, un hombre o una mujer le es infiel a su esposo con otra persona. Estos esposos se separan durante 2 o 3 años sin divorciarse. Mi pregunta es, 1, ¿ellos todavía siguen casados delante de Dios? Y 2, ¿pecan si se juntan nuevamente? Primero, siguen casados porque no se ha resuelto legalmente, no se ha dado lo que se llama divorcio. Entonces, mientras legalmente estén casados, casados están. 2, si después de 3 años ellos se reconcilian
y vuelven a convivir, pues como son casados, no tienen ningún problema. Amén. Amén. Pastor, estoy brava con mi hermana en la carne. ¿Yo puedo cenar sin problemas? Cuando vengas a la casa de Dios a traer tu ofrenda y te das cuenta que alguien tiene algo contra ti, ve y reconcíliate y luego presenta tu ofrenda. Yo no puedo participar de la Santa Cena con un corazón lleno de amargura. Para que mi vida sea acepta delante de Dios, yo debo estar en paz con Dios, con mis hermanos, ya sea de la fe o de carne, y lo más importante, estar en paz conmigo mismo. Amén, así es. Amén. Pastor, nuestro oyente nos dice, Dios les bendiga. Quisiera saber por qué en la palabra va a aparecer reiterativamente que los cristianos, o que la iglesia debe mantener su vida devocional activa en relación a la oración, pero hay muchos pastores que hoy predican que no se debe orar de igual manera en el culto. Hay un pastor que dice que se debe orar 1 o 2 veces en el culto, que porque estar pasando a orar mucho es demasiado. Pues se le recomienda al pastor que lea lo que Pablo escribe en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Orad sin cesar. Amén. Y que lea lo que Pablo escribe en la carta a los Efesios. Orando en todo tiempo. Y que tenga en cuenta lo que Jesús dijo: velad y orad. La oración nunca sobra. Amén. Ojalá la vida del cristiano sea una vida de oración. Y Jesús fue claro: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Un cristiano que no ora es un cristiano que es vulnerable a los ataques del enemigo. Amén, amén. Amén. Pastor, tengo una inquietud. Quisiera escuchar su versión. Una hermana se casó con un inconverso. ¿Ella pecó? Pues No pecó, textualmente la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Bíblicamente así está escrito. Sí, señor. No puedo decir más. Así Amén. dice Dios. Dice nuestro oyente, pastor, ¿y entonces no participar de la Santa Cena está mal? ¿Quiere decir que se está en pecado? En la cultura judía, cuando se iba a celebrar la Pascua y alguien no podía participar por alguna circunstancia, debía de decirle al sumo sacerdote, y éste le fijaba una fecha postrera para que participara de la Pascua, porque eso representaba la expresión pública de la libertad que había sido producida por Dios. Cuando un cristiano no participa de la Santa Cena, sencillamente refleja de alguna manera su condición espiritual. Y si yo no estoy en condiciones de participar de la Santa Cena, estaré en condiciones de irme con el Señor si Él viene hoy. O si se me queda quieto el corazón, ¿me podré salvar? Haga la reflexión. Sí, señor. Pastor, si nos casamos por lo civil y no nos casamos por la iglesia, ¿estamos viviendo en pecado? ¿Debemos de casarnos por la iglesia para andar en obediencia y poder agradar a Dios? Si una persona se casa por lo civil, legalmente casado está, porque el matrimonio, desde el punto de vista bíblico, es por ley. Así está escrito en Amén. la carta a los Romanos, capítulo 7, en esa analogía maravillosa que hace el apóstol Pablo. Así está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Sí, señor. Prueba de que el matrimonio nunca fue de orden religioso es que Aarón nunca habló del matrimonio ni del divorcio. El que habló de eso fue Moisés, que era el legislador. Sí, señor.
Entonces, si una persona está casada por lo civil, no está en pecado, está legalmente casada. Ahora, que quiere pedir la bendición de Dios y hacer pública su unión ante la comunidad cristiana, eso está muy bien porque también representa nuestros valores de fe. Amén. Pastor, nos dice nuestro oyente, cuando Dios creó los cielos y la tierra, estos son contados según el tiempo nuestro de cada día. Pues yo no te puedo responder porque esa pregunta no te la puedo responder. Porque yo puedo dar una visión de lo que pienso, pero no tengo un argumento bíblico que pueda certificarlo. Solamente creo como está escrito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y termina con un punto. De ese punto a la primera mayúscula del verso 2 hay una eternidad, la cual yo no estoy en condiciones, ni la ciencia, ni nadie hasta hoy ha podido descifrar. Por ahí lanzaron un telescopio que va a ir no sé hasta dónde para tratar de encontrar el origen de todo este asunto que solamente cabe en la presciencia, en el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas, que luego lo hizo real con un objetivo, que usted y yo lo disfrutemos. Amén, amén. Pastor, ¿por qué dice la Biblia que Jesús, en Hebreos, que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles? La verdad no entiendo. Si Jesucristo es Dios, ¿por qué menor? Por su condición humana, porque ningún ángel fue engendrado. Los ángeles fueron creados, Jesús fue engendrado. Por eso es que se establece ese término. Amén. Pastor, nuestro oyente quiere saber, dice, yo estuve casada por lo católico, pero me divorcié de lo civil antes de conocer al Señor. Cuando llegué a la iglesia, ya estaba divorciado. Ya está divorciada, pero ahora quiere casarse. Dice que si ella tiene que divorciarse por lo católico, ya que es muy tedioso y cuesta mucho. Sí, recuerde, el matrimonio es de orden civil, es de ley. Si usted se divorció legalmente ante la ley, antes de convertirse al cristianismo, usted no va a tener ningún problema para volverse a casar. Amén, amén. Pero sí debe de entregarle a su pastor la copia de la sentencia que dice que usted es divorciado o divorciada. Claro. Amén, amén. Sí fue divorciado antes de llegar a Cristo. Si se divorció después de haber sido bautizado, debe de acudir al tribunal eclesiástico para que él le defina su situación. Claro que sí, amén. Saludos desde Cali. Tengo una pregunta. En Hebreos 11:35 habla que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Esto se refiere al resultado de la predicación de Cristo o a los encarcelados que habla el libro de? Y no. Pues lo que la Biblia está hablando es de los héroes de la fe. Vamos a tratar de contextualizar a la persona que tiene la inquietud. Regla número 1. La carta a los hebreos es dirigida a los cristianos que sufrieron la dispersión después de la muerte de Esteban, que eran en su mayoría hebreos, y que fueron dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, como lo dice el capítulo 1, el versículo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. 2. Lo hace porque estos cristianos que habían sido dispersos ahora estaban desmotivados de su fe. Y el escritor consagrado lo que busca es hacerles saber que cuando se tiene fe en Dios, uno supera las dificultades por graves que sean, porque no está solo, está en Dios. Y les da como testimonio el capítulo 11 que muestra esos héroes de la fe de toda la historia, porque no se refiere solamente a los cristianos del primer siglo, los héroes, sino que se refiere a Abraham, Isaac, Jacob, Noé,
O sea, habla de los héroes de la fe que a lo largo de toda su historia enfrentaron situaciones muy complejas. Pero como tenían fe en Dios, lo superaron. El mensaje que se les está transmitiendo a esos cristianos es que si aquellos pagaron esos precios tan altos, ¿por qué ellos que han conocido la gracia de Dios en Cristo y han sido salvos por su gracia, no han de estar dispuestos a pagar el precio que tengan que pagar por su salvación? Y les coloca como ejemplo lo que enfrentaron hombres y mujeres que fueron apedreados, que fueron muertos a filo de espada, que fueron aserrados vivos. A las mujeres les convocaron para decir: desisten de lo que creen y le salvamos la vida a su marido, o muere su marido si usted no desiste. Y ellas prefirieron aceptar la muerte del marido confiando en la resurrección de ellos que renunciar a su fe en Cristo. Amén, amén. Nuestro oyente dice: llevo ya casi 5 años desde que me entregué al Señor Jesús y aún no he recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Quiero servirle al Señor, pero me he sentido muy frustrado. ¿Qué puedo hacer, pastor? Lo que puede hacer es lo que la Biblia dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Es bueno que los cristianos entendamos que las lenguas son una parte del Espíritu Santo en la vida del creyente, pero que no es el todo del Espíritu Santo. Amén. El domingo estábamos dando una enseñanza precisamente acerca de 5 gracias de la gracia. ¿La recuerdas? Sí, señor. ¿Y qué fue lo que dijimos? Una gracia de Dios entre esas gracias es que Dios dio dones a los hombres y también a los rebeldes. Y hablamos de dones naturales y dones espirituales. La segunda gracia, dijimos, que es la dispensación de la gracia, donde todas las personas pueden ser salvos por gracia independientemente de donde vivan, la clase o la raza. La tercera gracia, dijimos que son los dones, que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Dijimos que 3 era para con nosotros, 3 para con Dios y 3 para con los demás. Hablamos de la cuarta gracia, que son los dones espirituales, que Amén. no tienen número y que son dados para exhortación, edificación y consolación, y que funcionan en la iglesia. Hablamos de la quinta gracia, que son los dones ministeriales, que es la universidad del Espíritu Santo, a través de la cual Dios forma hombres para que mañana sigan el legado de los pastores que hoy tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de Dios. Amén. Porque textualmente dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Está diciendo para que sean ministros del evangelio. Amén. Entonces Dios, en esa quinta gracia, está capacitando a las personas para que sigan el legado de los que nos antecedieron y de los que hoy estamos, pues pronto pasamos y otros tendrán que hacerlo. Amén. Entendiendo que la obra final del Espíritu Santo en la vida del creyente es hacer de que esté en condiciones de escuchar la trompeta de Dios, la voz de mando, el cual producirá en los muertos la resurrección y en los que estemos vivos la transformación. Amén, amén. Entonces las personas también deben de aprender a entender que hay que ir más allá de las lenguas. Las lenguas son importantes, pero no son el todo. Son una de las muchas gracias que Dios tiene en esa caja de regalo. Amén. Llamado la gracia. Amén, de así Dios. es. Gloria a Dios. Con respecto al servicio a Dios, es muy importante que también comprendas que por tradición se ha establecido diferencias en el servicio a Dios, pero que en el orden bíblico
No es así. La viuda, según Lucas, servía a Dios de día y de noche en el templo, en oración y ayuno. Amén. Las mujeres le servían a Jesús con sus bienes. Y el escritor a los Hebreos dice: Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces ya va a depender del concepto que usted tenga de servicio a Dios. Jesús dio una lección. La mejor manera de servir es lavarle los pies a sus hermanos. Lamento decirles que el tiempo se nos fue.